Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando mucho en las redes sociales y que ha preocupado a muchos fanáticos, el supuesto ultimátum médico de Demet Özdemir. Sé que el título es un poco impactante y por eso mismo quiero aclarar todo lo que se sabe hasta ahora, separando la realidad de la especulación. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes y no querrán perdérselo. Además, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando vídeos como este. Ahora sí, hablemos de Demet. En los últimos días han surgido varios rumores sobre su salud. Algunos medios, sobre todo en Turquía, han publicado información sobre un supuesto ultimátum médico que la actriz habría recibido. Estas noticias, como suelen pasar, se han viralizado rápidamente, generando preocupación y muchísima confusión entre sus seguidores. La verdad es que la información es bastante confusa y fragmentada, y hay que tomarla con pinzas. Lo primero que quiero aclarar es que *** no hay ninguna confirmación oficial *** ni por parte de Demet, ni de su equipo de representantes, ni de ninguna fuente médica confiable. La mayor parte de lo que se dice proviene de sitios web de noticias de espectáculos, algunos de ellos bastante sensacionalistas. Así que, de entrada, debemos ser escépticos. Pero, ¿de qué se trata este supuesto ultimátum? Básicamente los rumores apuntan a que Demet estaría sufriendo de un problema de salud relacionado con el estrés y el ritmo frenético de trabajo que lleva. Recordemos que Demet es una de las actrices más populares de Turquía, con una agenda llenísima de grabaciones, eventos, publicidad y compromisos sociales. Este ritmo tan intenso, obviamente, puede pasar factura a cualquiera. Las especulaciones más alarmantes hablan de un posible agotamiento extremo o incluso problemas más serios relacionados con el sistema nervioso. Algunos medios incluso se atreven a mencionar la necesidad de un descanso prolongado e incluso la posibilidad de que tenga que reconsiderar su carrera. Pero, repito, todo esto son solo rumores, *** no hay nada confirmado ***. Es importante también mencionar que Demet, al igual que muchos otros artistas, ha sido muy reservada con su vida privada. No suele compartir detalles sobre su salud en redes sociales ni en entrevistas, lo cual es totalmente comprensible. Así que, ante la falta de información oficial, es fácil que surjan este tipo de rumores y especulaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Lo más sensato es esperar a tener información más concreta y confiable. Mientras tanto, lo mejor es no contribuir a la propagación de rumores infundados y mostrar nuestro apoyo a Demet. Recordemos que es una persona como cualquier otra, y que merece respeto y privacidad, especialmente en momentos como este. Además, es importante recordar que el estrés y el agotamiento son problemas de salud muy comunes, especialmente en profesiones exigentes como la actuación. No es algo que deba tomarse a la ligera, y es fundamental cuidar nuestra salud mental y física. Si Demet realmente está pasando por un momento difícil, espero que reciba el apoyo y el cuidado que necesita para recuperarse pronto. En este punto quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre la importancia de la salud mental. A menudo nos centramos mucho en la salud física y descuidamos nuestra salud mental. Pero la realidad es que ambas están interconectadas y una afecta a la otra. Es fundamental aprender a gestionar el estrés, a poner límites y a priorizar nuestro bienestar. No hay éxito profesional que valga la pena si tenemos que sacrificar nuestra salud. Volviendo al tema de Demet, creo que es importante que los medios de comunicación sean responsables y veraces a la hora de informar sobre la salud de las personas. No se puede jugar con la salud de nadie, y menos aún para generar clics y aumentar la audiencia. La especulación y la desinformación pueden causar mucho daño, tanto a la persona afectada como a sus seres queridos. Personalmente espero que Demet esté bien y que estos rumores sean infundados. La admiro mucho como actriz y como persona, y le deseo lo mejor. Si realmente necesita un descanso, espero que se lo tome y que regrese con más energía que nunca. Mientras tanto, nosotros, como sus fanáticos, podemos mostrarle nuestro apoyo enviándole mensajes positivos y respetuosos en redes sociales. Recordemos que las palabras tienen poder, y que un mensaje de ánimo puede marcar la diferencia. También podemos evitar compartir información no verificada y denunciar las noticias falsas que circulen por Internet.
En resumen, lo que sabemos hasta ahora sobre el supuesto ultimátum médico de Demet Özdemir es que se trata, principalmente, de rumor. Y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial, y debemos ser cautelosos al creer todo lo que leemos en Internet. Lo más importante es mostrar nuestro apoyo a Demet y esperar a tener información más confiable. Recordemos la importancia de la salud mental y la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar sobre la salud de las personas. Y bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado informativo y que haya aclarado algunas de las dudas que tenían sobre este tema. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que Demet realmente necesita un descanso? ¿Cómo podemos mostrarle nuestro apoyo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido interesante para ustedes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que al suscribirse me ayudan muchísimo. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, vamos a profundizar un poco más en este tema, explorando algunas de las posibles razones detrás de estos rumores, analizando la trayectoria profesional de Demet Özdemir y reflexionando sobre la presión que sufren las celebridades en la era digital. El ascenso meteórico y el precio de la fama. Demet Özdemir saltó a la fama rápidamente en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas del país. Su carisma, talento y versatilidad la han catapultado a protagonizar exitosas series de televisión, películas y campañas publicitarias. Hemos visto su evolución desde sus primeros roles hasta convertirse en una figura icónica de la televisión turca. Sin embargo, este ascenso meteórico no está exento de desafíos. La fama implica una constante exposición mediática, una agenda repleta de compromisos y una presión implacable para mantener una imagen pública impecable. Los actores, en particular aquellos que alcanzan un gran éxito, se ven sometidos a un escrutinio constante por parte de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras y cada uno de sus looks son analizados al detalle y comentados en redes sociales. Esta presión puede ser abrumadora, especialmente para aquellos que, como Demet, han alcanzado la fama a una edad relativamente joven. El ritmo de trabajo extenuante, las largas jornadas de grabación, los viajes constantes y la necesidad de estar siempre en forma, pueden tener un impacto significativo en la salud física y mental. La cultura del trabajo en la industria del entretenimiento turca. Otro factor importante a considerar es la cultura del trabajo en la industria del entretenimiento turca. Se sabe que la producción de series de televisión en Turquía es particularmente exigente, con largas jornadas de grabación que a menudo se extienden durante varios meses. Los actores y el equipo técnico trabajan incansablemente para cumplir con los plazos de entrega y satisfacer las expectativas del público. Esta cultura del trabajo intenso puede contribuir al agotamiento y al estrés, especialmente para aquellos que ya están sometidos a la presión de la fama. La falta de tiempo libre, la dificultad para conciliar la vida personal y profesional, y la constante necesidad de rendir pueden tener un impacto negativo en la salud y el bienestar. La era digital y el impacto de las redes sociales. Las redes sociales han transformado la forma en que nos comunicamos y consumimos información. También han tenido un impacto significativo en la vida de las celebridades. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fanáticos y promover su trabajo, también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. Las celebridades están constantemente expuestas a comentarios negativos, críticas y juicios online. El anonimato que ofrece Internet a menudo anima a las personas a expresar opiniones duras y despiadadas sin considerar el impacto que pueden tener en la vida de los demás. Esta avalancha constante de comentarios negativos puede ser difícil de manejar, especialmente para aquellos que son sensibles a las críticas. Además, las redes sociales también fomentan la comparación y la competencia. Las celebridades se sienten presionadas a mantener una imagen perfecta en línea, lo que puede generar ansiedad y baja autoestima.
La necesidad de publicar constantemente contenido nuevo y atractivo también puede ser agotadora y consumir mucho tiempo. *** El rumor como virus, cómo se propaga la desinformación ***. En el contexto actual, donde la información se difunde a una velocidad vertiginosa a través de las redes sociales y los medios online, los rumores pueden propagarse como un virus. Una noticia no verificada, un comentario malintencionado o una simple especulación pueden convertirse rápidamente en una verdad aceptada por muchos. Este fenómeno se agrava aún más cuando se trata de la vida de las celebridades, ya que el interés público por su vida personal es alto. Los medios de comunicación, a menudo impulsados por la necesidad de generar clics y aumentar la audiencia, pueden amplificar los rumores y especulaciones sin verificar la información. En el caso del supuesto ultimátum médico de Demet Özdemir, es fundamental recordar que no hay ninguna confirmación oficial. La mayor parte de la información que circula en Internet proviene de fuentes no confiables y sensacionalistas. Por lo tanto, es importante ser cauteloso y no contribuir a la propagación de rumores infundados. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Independientemente de si los rumores sobre la salud de Demet Özdemir son ciertos o no, esta situación nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades, la importancia de la salud mental y la responsabilidad de los medios de comunicación. Es crucial que los medios sean responsables y veraces a la hora de informar sobre la salud de las personas. No se puede jugar con la salud de nadie, y menos aún para generar clics y aumentar la audiencia. La especulación y la desinformación pueden causar mucho daño, tanto a la persona afectada como a sus seres queridos. También es importante que los fanáticos muestren su apoyo a las celebridades de manera respetuosa y considerada. Recordemos que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Enviar mensajes positivos y evitar compartir información no verificada puede marcar la diferencia. Finalmente, es fundamental que las celebridades cuiden su salud mental y física. Aprender a gestionar el estrés, a poner límites y a priorizar el bienestar son habilidades esenciales para navegar por el exigente mundo del entretenimiento. Buscar ayuda profesional cuando sea necesario también es un signo de fortaleza, no de debilidad. Conclusión. El supuesto ultimátum médico de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden propagarse rápidamente en la era digital, generando preocupación y confusión entre los fanáticos. Aunque no hay ninguna confirmación oficial, esta situación nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades, la importancia de la salud mental y la responsabilidad de los medios de comunicación. Espero que Demet esté bien y que estos rumores sean infundados. La admiro mucho como actriz y como persona, y le deseo lo mejor. Si realmente necesita un descanso, espero que se lo tome y que regrese con más energía que nunca. Mientras tanto, nosotros, como sus fanáticos, podemos mostrarle nuestro apoyo enviándole mensajes positivos y respetuosos en redes sociales. Recordemos que las palabras tienen poder, y que un mensaje de ánimo puede marcar la diferencia. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y les haya ayudado a comprender mejor la situación. Recuerden que es importante ser críticos con la información que consumimos en Internet y mostrar nuestro apoyo a las personas que lo necesitan. Muchas gracias por su tiempo y su atención. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.